Bueno, para la presentación pues de la actividad escogí un proyecto que comprende un distrito de riesgo cuyo título se denomina Implementación de Distritos de Riesgos para la Asociación de Productores de Cacao de Tarazá. La asociación se llama ACATA. Bueno, el proyecto consiste en implementar una infraestructura que proporcione pues agua a los cultivos de cacao establecidos y con el fin de poder también pues ampliar los cultivos, las áreas sembradas para aumentar los cultivos, ¿cierto? Eh, Esto con el fin de garantizar pues las cosechas y de garantizar que la calidad del grano sea mejor para poder participar de una manera más competitiva dentro del mercado. Y no solamente eso, sino también de asegurar pues la venta de la producción estimada. Entonces, en cuanto a infraestructura, el proyecto comprende pues la construcción de una bocatoma para la toma de agua de una quebrada que se llama La Caucana, unos tanques de almacenamiento, unas plantas de bombeo para poder transportar el agua hasta los cultivos donde se va a utilizar un sistema de aspersión por medio de unas pistolas. Asimismo, se contempla también pues, la construcción de drenajes para la evacuación de las aguas residuales. Pues cumpliendo ya con lo que son los pasos de la evaluación, está el primero que es la identificación, recolección y revisión de información secundaria del territorio. Entonces, los insumos son la información publicada en entidades oficiales como Agronet, Fedecacao, el INCODER, el DANE, el Instituto Agustín Codazzi, el IDEAN y Corantioquia. Toda la información que se consulte en estas fuentes nos va a proporcionar bases para poder realizar y obtener como un producto final el diagnóstico y caracterización actual de la actividad cacaotera de la región, para determinar cómo está actualmente todo lo que tiene que ver con el cultivo de cacao. Asimismo, la información, por ejemplo, del IGAC y de Corantioquia nos permite identificar cuál es el uso actual del suelo y el uso potencial para que no vayamos a instalar pues, un distrito de riesgo en una zona donde hay conflicto de uso del suelo o que sea un área pues, de reserva. Entonces, esa información nos permitirá identificar el uso actual y potencial del suelo y los conflictos que puedan haber del uso del suelo. Bueno, en el otro paso está la identificación, recolección y revisión de información primaria y validación de la información secundaria. Los insumos son la información suministrada por la asociación relacionada con la variedad sembrada, los rendimientos, la cantidad de las cosechas, la mano de obra, los insumos y los costos, los precios, las formas de comercialización y las familias. Como se trata de una asociación, entonces en el tema social es importante mirar cuántas familias dependen de esta actividad, cómo comercializan el producto, si tienen alguna alianza productiva, si lo hacen por medio de intermediarios, los insumos para determinar qué es lo que utilizan, cuánto gastan, dónde lo compran, la mano de obra, si es mano de obra de las mismas personas que tienen sus tierras y trabajan sus tierras, o sea, mano de obra familiar, o si contratan jornales. En cuanto a las cosechas, pues lo que tiene que ver con las épocas de cosecha, la producción total, los rendimientos por hectárea y las variedades sembradas, porque dependiendo de la variedad también hay unas certificaciones de calidad que permiten obtener mejores beneficios económicos a la hora de vender estos granos, ¿cierto? También otro insumo es el trabajo de campo que se realice. Es importante siempre hacer un recorrido para poder mirar y comparar lo que se está obteniendo de la información secundaria con esta información primaria, que es la información que suministran las mismas personas o las mismas entidades de la zona con lo que uno observa, ¿cierto? En cuanto a eso, también es muy importante lo que se mencione respecto al cultivo de cacao en los planes de desarrollo municipal. En este caso sería el plan de desarrollo del municipio de Tarazá y el EOT, el Estudio de Ordenamiento Territorial. Entonces, ¿cuáles son los productos esperados con estos insumos? Un estudio de mercado para determinar a quién, o sea, en qué condiciones se encuentra la comercialización del grano, ¿cierto? Para poder mirar o sea, la idea de un distrito de riesgo, si voy a aumentar los rendimientos, yo tengo que asegurar que toda esa producción, esos nuevos excedentes generados,
pues yo tenga quien vendérselos. Entonces, por eso es importante realizar un estudio de mercado, ¿cierto? Para mirar y asegurarme de que todos los excedentes nuevos y que estos granos que van a tener pues una mejor calidad tengan un comprador fijo. El estudio agrológico con el fin de determinar las actividades propias del cultivo, ¿cierto? O sea, cómo se siembra, qué insumos se deben utilizar, en qué proporciones, todo esto a fin de que los rendimientos sean pues los esperados, ¿cierto? Porque o ser una inversión de un distrito de riego incluye también otras actividades alternas porque el fin del proyecto es asegurar y aumentar la producción, ¿cierto? Y un plan agrícola. El plan agrícola también está muy relacionado con lo que tiene que ver el estudio agrológico porque me va a decir cómo debo manejar el cultivo para que sea pues un buen negocio, ¿cierto? El estudio hidrológico en este caso es importante porque me va a permitir mirar, o sea, determinar si la fuente de donde se va a hacer la toma para el distrito de riego es adecuada, si cómo son las condiciones de calidad y disponibilidad del recurso, ¿cierto? Porque no se puede afectar pues el caudal ecológico, no puedo tomar toda el agua para este distrito de riesgo, pues se debe hacer ese estudio a fin de poder solicitar pues como ante la corporación una concesión. Entonces, por eso es importante realizar pues ese estudio agrológico. Bueno, en otro paso ya se encuentra la identificación del medio social económico. Entonces, acá la información está relacionada con la información que pueda brindar la Secretaría de Planeación Municipal. Esta información es importante porque nos permite determinar qué otros proyectos en ejecución o previstos que se crucen pues con este proyecto tal, que sean pues como relevantes o de importancia. La información de la SUMATA, que en el tema municipal pues son estas secretarías a través de las secretarías de Agricultura y de la UMATA las que tienen mayor presencia pues en todas estas zonas rurales y conocen más todo el territorio. Asimismo la información de Corantioquia, que en este caso pues es la CAR, que tiene jurisdicción en este municipio. La información de bases de datos del SISBEN también es importante porque me permite conocer los aspectos pues demográficos y espaciales, demográficos pues en cuanto a la cantidad de personas, la composición pues por sexo y edad que dependen de esta actividad en esta vereda, ¿cierto? Asimismo en temas espaciales mirar cómo son las condiciones de salud, de vivienda y de educación. La información suministrada por las organizaciones comunitarias también es importante porque de ellos son quienes más conocen el territorio porque son quienes viven ahí y conocen de primera mano todo lo que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de la población. Asimismo, se puede consultar información en el Plan de Desarrollo Municipal y Departamental para indagar sobre la presencia institucional en este territorio. Entonces, con toda esta información, ¿qué productos vamos a tener? Los aspectos demográficos, como bien ya lo mencionaba, un diagnóstico de la infraestructura actual, hablar de aspectos económicos en cuanto a empleo, aspectos políticos, participación de pronto en organizaciones comunitarias como juntas de acción comunal y aspectos culturales. La identificación del medio natural hace ya más referencia a todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, ¿cierto? Entonces los insumos son la información del IGAC sobre usos del suelo, información del IDEAP sobre estaciones climatológicas cercanas, datos de calidad del aire, estudios de hidrología que hayan pues de la zona. Asimismo, información del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre declaración de áreas protegidas o especies en veda. Entonces, con esta información que se consulte, ¿qué productos vamos a tener? Vamos a tener información relacionada con el medio físico para tener datos acerca del suelo, la geología, la hidrología, geotecnia, la atmósfera y el paisaje. Asimismo, vamos a tener información para el medio biótico que tiene que ver con la caracterización de ecosistemas existentes. Bueno, en el otro paso ya se encuentra la ubicación espacial de actores, recursos naturales y acceso e interrelación.
Entonces los insumos sigue siendo la información cartográfica del IGAC para determinar pues la división geopolítica, la cartografía oficial de catastro para determinar cómo es el tema predial, ¿cierto? El recorrido en campo que es importante para poder comparar la información secundaria con la primaria, porque por ejemplo, en catastro dice que que la vereda puede estar compuesta por 17 predios, pero en realidad a veces hay unos predios que están fragmentados pero que no cuentan con alguna titularidad debido a que no son propietarios, sino que el predio se encuentra en un proceso de sucesión que aún no se ha legalizado, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son las que uno evidencia únicamente cuando realiza pues el trabajo de campo. Las entrevistas con la comunidad de la vereda y la administración municipal también son importantes porque son la principal manera de adquirir pues toda esta información primaria. Y obviamente pues por el actor principal en este caso es la administración municipal, porque ellos son la autoridad local más importante. También es importante consultar la información de alertas tempranas de Trecmactos y el IDEAM, porque aquí yo puedo identificar las especies que están en veda o si hay ecosistemas que tengan alguna restricción. Entonces, con toda esa información, ¿qué productos vamos a obtener? Vamos a obtener áreas de especial significado ambiental, que pueden ser áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, zonas con especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, áreas de importancia para cría, reproducción, alimentación y anidación y zonas de paso para especies migratorias. Asimismo, podemos tener otro producto que es obtener información de áreas de recuperación ambiental como áreas erosionadas, de conflicto o usos del suelo contaminadas. También áreas de riesgo y amenazas tales como áreas de deslizamientos e inundaciones. También áreas de producción económica, sí, ya refiriéndose pues a lo que tiene que ver con los sistemas de producción ganadero, agrícola y minero del sector primario. Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, infraestructura física y social y importancia histórica cultural. Acá también es importante mencionar que pueden existir presencia de comunidades étnicas, sean afrodescendientes o indígenas. Bueno, otro de los pasos es la identificación de los principales problemas ambientales asociados a las diferentes esferas productivas, sociales y sociales rurales. Los insumos siguen siendo la cartografía básica del IGAC, la información de Trecmactos y del IDEAM, la información de Corantioquia sobre usos y conflictos del suelo y la información del estudio de ordenamiento territorial del municipio de Tarazá. ¿Qué productos vamos a esperar? Lo que vamos a obtener, con toda esta información que se consulta, es determinar para el polígono del área de estudio, o sea, en la zona exacta donde se va a realizar este distrito de riego, determinar cuál es el uso actual y potencial del suelo, ¿cierto? Y así ya comparando el actual con el potencial, poder determinar si existen o no conflictos del uso del suelo. Por último, entonces, con toda esa información que hace parte pues como de la línea base, porque es consultar la información de las fuentes secundarias, de las fuentes primarias, con la observación que se haga pues directamente en la zona, se construye un diagnóstico, una línea base para mirar qué es lo que hay y qué es lo que pasa cuando sobre el territorio yo coloco este proyecto, este distrito de riesgo, ¿cierto? Porque eh, hay que tenerlo en cuenta desde tres dimensiones importantes, que es la que está relacionada con el medio físico, o sea, qué pasa con el suelo, qué pasa con el aire, qué pasa con el agua, ¿cierto? Y asimismo hay que mirarlo también desde el medio biótico y es mirar entonces qué pasa con los ecosistemas, qué pasa con la flora, qué pasa con la fauna que hay en esta zona. Y la social que tiene que ver con las personas, entonces con las comunidades que hay allá sentadas, las personas, quienes trabajan, quienes dependen de esa actividad cacaotera y determinar pues varios aspectos que son importantes.
Estos aspectos importantes son los que se denominan impactos o riesgos. Entonces, los insumos es la descripción de las actividades